Capítulo 3. Sentía un imperioso deseo de encontrarse con Svidrigailov. Ignoraba lo que podía esperar de aquel hombre que ejercía una misteriosa influencia sobre él. Desde el momento en que se cercioró de este hecho, Raskolnikov no conoció reposo. Había llegado el momento de aclarar las cosas. Durante el trayecto le asaltó una inquietud. ¿Habría ido Svidrigailov a ver a Porfirio? Por lo que podía juzgar, no. Se hubiera atrevido casi a jurar que tal cosa no había ocurrido. Reflexionó evocando de nuevo en su memoria la visita de Porfirio y llegó a idéntica conclusión negativa. Pero ¿quién le aseguraba que Svidrigailov no iría más tarde a ver al juez de instrucción? Por el momento, por lo menos, le parecía que esa posibilidad podía ser descartada. No sabía en virtud de qué razones ni se preocupaba demasiado en explicárselo. Todo esto lo torturaba, mas al mismo tiempo era en cierto modo un problema al que no concedía importancia. Su suerte actual, inmediata, no le afectaba mayormente. Pensaba en ella como en algo secundario. Le atormentaba otra cosa mucho más grave, excepcional, interesante solo para él, pero muy distinta y de importancia capital. Experimentaba además un inmenso cansancio moral, aun cuando esa mañana estuviese en mejores condiciones para razonar que en los días precedentes. Después de todo lo que acababa de acontecer, ¿qué necesidad tenía de tratar de vencer todas esas miserables dificultades que surgían de nuevo en su camino? ¿Valía la pena, por ejemplo, realizar gestiones ante Svidrigailov para que no fuera a ver al juez de instrucción? ¿Era razonable perder el tiempo en inútiles sondeos? Qué cansado estaba de todo aquello. No obstante, se apresuraba a ir en busca de él. ¿Acaso esperaba que le proporcionase algo nuevo, alguna indicación, un medio cualquiera de determinar? Los seres humanos suelen asirse a una brizna de paja cuando se ven en una situación angustiosa. Era el destino o el instinto lo que los impulsaba el uno hacia el otro. En Raskolnikov era quizás solo el cansancio, la desesperación. Tal vez necesitaba de alguien en quien confiarse y recurría a él a falta de otro mejor. ¿Sonia? ¿Para qué iría en ese momento a su casa? ¿Para mendigar sus lágrimas? Además, la joven lo espantaba. Sonia representaba la sentencia irrevocable, una decisión inapelable. Ir hacia ella significaba abdicar. En esos instantes, sobre todo, no se sentía en condiciones de afrontar su mirada. ¿No era preferible realizar una tentativa con Svidrigailov? ¿Por qué no? Después de todo, en el fondo de sí mismo no podía dejar de reconocer que, desde cierto tiempo atrás, aquel hombre le era casi necesario. Sin embargo, ¿qué podía haber de común entre ellos? Hasta sus extravíos revestían diferentes peculiaridades y eran de distinto carácter. Arcadio Ivanovich tenía en sí mismo algo en extremo desagradable. Según todas las evidencias, era un ser disoluto, corrompido, cauteloso y astuto sin discusión. Tal vez un malvado sin escrúpulos de ninguna especie. Los rumores que circulaban a su respecto parecían confirmar plenamente esas presunciones. Cierto era que había tomado a su cargo a los huérfanos de Catalina. Mas, ¿quién podría saber con qué propósitos ocultos? Un hombre de esa naturaleza no podía abstenerse de tramar ciertos proyectos. En los últimos días mortificaba de continuo a Raskolnikov otro pensamiento, a pesar de sus esfuerzos para rechazarlo. Hasta tal punto le era penoso. Svidrigailov ha descubierto mi secreto. En cierto modo me tiene en su poder. ¿Quién me asegura que no se servirá de ese secreto como de un arma contra Dunia? ¿Cuáles serán sus intenciones actuales para con mi hermana? Estas reflexiones que perturbaban su mente durante el sueño se reproducían con mayor claridad que nunca mientras se trasladaba al domicilio de Svidrigailov, y eso bastó para despertar en él un sordo acceso de rabia. En primer lugar, la situación cambiaba por completo, aún en lo que le concernía personalmente. Era menester revelar su secreto a Dunia sin retardo. ¿O sería mejor denunciarse para apartar a la joven de cualquier gestión imprudente? Esa misma mañana, Dunia había recibido una carta. ¿Quién podría habérsela mandado? ¿Sería de Lujin?
En verdad, Razumikin era un buen guardián, que no podía saberlo todo. ¿Acaso fuera mejor confiarle todos sus secretos? Esta idea causó una impresión de horror en Raskolnikov y se apresuró a desecharla. De todos modos, necesito ver lo antes posible a Svidrigailov. Decidido por fin. Gracias a Dios, los detalles importan menos que el fondo de la cuestión. Pero si es capaz de eso, si trata de hacer cualquier cosa contra mi hermana, entonces se hallaba tan fatigado por aquel largo mes de luchas y emociones que no se sentía en condiciones de resolver sus asuntos, decir de otra manera, que con aquellas palabras fríamente desesperadas. Entonces lo mataré. Un sentimiento penoso oprimía su corazón. Se detuvo en el medio de la calle y miró a su alrededor. ¿Qué camino había tomado? ¿Dónde se encontraba? Estaba en la avenida X, a 30 o 40 pasos del mercado de Leno, que acababa de atravesar. El primer piso de la casa de la izquierda estaba ocupado por un cabaret, cuyas ventanas abiertas permitían advertir que la concurrencia era muy grande. De la sala principal llegaban los rumores de canciones y los acordes de una orquesta, interrumpidos por fuertes carcajadas y agudos gritos de mujeres. Preguntándose cómo había llegado hasta allí, Raskolnikov se disponía a volver sobre sus pasos, cuando en una de las ventanas del establecimiento divisó a Svidrigailov, con su pipa entre los dientes, sentado ante una mesita. El asombro que experimentó al verlo no estaba exento de una especie de terror. Svidrigailov lo miraba, observándolo en silencio, y hasta hizo un movimiento como para levantarse y alejarse antes de que el joven lo descubriera. Raskolnikov optó por aparentar que no lo había visto, y volvió a mirar en torno suyo con aire perplejo, sin dejar de observarlo de reojo. La angustia hacía latir con violencia su corazón. Como imaginó, Svidrigailov trataba de no ser visto. Sacó la pipa de la boca y pretendió ocultarse, mas al levantarse y apartar la silla notó probablemente que el joven le había visto y continuaba mirándole. Ocurría entre ellos algo análogo a la escena de su primera entrevista, en el cuarto de Raskolnikov, cuando éste fingía estar dormido. Ambos se habían observados uno por el otro. En el rostro de Svidrigailov apareció una maliciosa sonrisa que cada vez se hizo más amplia, hasta que por último prorrumpió en una ruidosa carcajada. «Vamos, Rodion Romanovich, entre si le place, estoy aquí», gritó desde la ventana. Raskolnikov penetró en el establecimiento. Halló a Svidrigailov en un reservado que daba a una gran sala en la cual, alrededor de una veintena de mesitas, una cantidad de comerciantes, funcionarios y gente de toda clase bebían té y aguardiente, sintiendo los berridos de un coro de voces roncas y desafinadas. De alguna parte llegaba el ruido que hacen al entrechocarse las bolas de billar. Svidrigailov tenía frente a sí, sobre la mesa, una botella de champaña y una copa medio llena. Lo acompañaban en el reservado un mozalbete, portador de un organillo, y una cantante, joven de unos 18 años, sonrosada y mofletuda, ataviada con una blusa de seda blanca y una falda a rayas, que levantaba con un gesto de descocado. En la cabeza llevaba un sombrero tirolés, adornado con cintas multicolores. A pesar del estrépito de la sala contigua, cantaba acompañada por el organillo una romanza vulgar, con desafinada voz de contralto. «Bien, basta ya», exclamó Svidrigailov al entrar Raskolnikov. La joven interrumpió la canción y guardó una actitud de respetuosa espera. Mientras cantaba sus tonterías armonizadas, conservaba en su rostro aquella misma expresión de respeto y gravedad. Felipe, otra copa», gritó Svidrigailov. «Gracias, no bebo», dijo Raskolnikov. «Como guste. No llamaba para usted. Bebe, Katia. Ya no te necesito por hoy. Puedes retirarte». Le sirvió una copa de champaña y le deslizó en la mano un billete de banco. Katia ingirió el vino sin separar los labios de la copa, a pequeños sorbos, como suelen hacer las mujeres. Luego besó la mano de Svidrigailov, que la dejó hacer con la mayor seriedad, y por fin abandonó la habitación seguida por el organillero.
Ambos habían llegado de la calle. No hacía 8 días que Svidrigailov se encontraba en San Petersburgo y ya se comportaba a sus anchas, como si estuviese en un ambiente por completo familiar. El mozo Felipe era uno de sus antiguos conocidos y se arrastraba ante él de manera servil. Una vuelta de llave y Svidrigailov se encontraba allí aislado de los demás. Tal vez pasaba días enteros en aquel reservado. Aquel cabaret inmundo y sucio no podía calificarse ni siquiera como de segundo orden. Iba a verlo, lo estaba buscando, comenzó Raskolnikov cuando estuvieron solos. Pero me pregunto cómo hice para tomar por la avenida X al salir del mercado de Leno. Jamás vengo ni he pasado por aquí. Siempre voy hacia la derecha. Además, este no es el camino para ir a su casa. Apenas miré a mi alrededor, lo vi a usted. Es extraño. ¿Por qué no dice usted de una vez que se trata de un milagro? Porque tal vez sea solo una casualidad. ¿Qué gente más rara es esta?, repuso riendo Svidrigailov. Aun cuando están íntimamente persuadidos de la existencia de los milagros, no quieren reconocerlos. Usted mismo dice que tal vez sea una casualidad. No puede hacerse una idea de lo cobarde que son las personas con respecto a sus propias opiniones. Rodion Romanovich, no lo digo por usted, que si tiene una opinión personal no teme exponerla. Eso mismo es lo que ha atraído mi curiosidad. ¿Eso solo? Creo que es bastante. Svidrigailov se hallaba en un estado de visible excitación, aun cuando había bebido solo medio vaso de champaña. Me parece que usted vino a verme antes de saber si yo era capaz de poseer lo que llama una opinión personal, insinuó Raskolnikov. Entonces era otra cosa. Cada uno tiene su manera de proceder. En lo que concierne al milagro, tengo la impresión de que usted ha estado durmiendo durante los últimos 2 o 3 días. Yo mismo le di la dirección de este cabaret. Nada tiene, pues, de particular que haya venido usted aquí. Hasta le indiqué el camino que tenía que hacer, el sitio preciso y las horas en que podía encontrarme. ¿No lo recuerda? Debo haberlo olvidado, repuso sorprendido Raskolnikov. Eso es lo que creo. Se lo dije en 2 oportunidades. ¿Acaso la dirección se haya grabado en su memoria sin que usted lo advirtiera? Y ha venido en forma maquinal, sin recordarla a punto fijo. Por otra parte, le haré notar que cuando le di estas señas, se me ocurrió que no las retendría. Usted se abandona demasiado, Rodion. Soy un convencido de que en este San Petersburgo abundan las personas que hablan a solas cuando caminan por la calle. Es una ciudad de semidementes. Los médicos, juristas y filósofos podrían obtener preciosas indicaciones, cada uno en su especialidad, si se dedicaran a estudiar los casos que se presentan. Sería difícil hallar otra ciudad en que se ejerzan sobre el alma humana influencias tan tenebrosas, agudas y extrañas como en esta. ¿Será la acción del clima? Sin embargo, como es el centro administrativo del país, su carácter debe reflejarse sobre toda Rusia. Mas no se trata de esto ahora. Quería decirle que más de una vez lo he observado a usted, sin ser visto. Cuando sale de su casa, mantiene la cabeza erguida. Apenas ha dado 20 pasos, la baja y cruza las manos por detrás de la espalda. Mira hacia adelante y hacia los costados, pero es evidente que no ve nada de lo que le rodea. Por último, comienza a mover los labios y a monologar. A veces se detiene y gesticula, como si declamara, permaneciendo largo rato en el mismo sitio. Que lo vea yo no es nada, pero pueden ver los otros, lo que no deja de ser un peligro, ¿eh? En realidad, tanto me da una cosa como la otra. No soy yo el que tiene que curarlo, pero no dudo de que comprenderá el alcance de mis palabras. ¿Cree que me siguen y me vigilan? No sé, ese no es asunto mío. Entonces no hablemos más de esto, gruñó Raskolnikov frunciendo el entrecejo. Bueno, pasemos a otra cosa. Dígame más bien entonces, ya que viene aquí para beber, y en 2 oportunidades me indicó que lo visitara en este lugar, ¿cómo se explica que hace un instante, cuando lo vi desde la calle, haya tratado de ocultarse? Lo noté muy bien. ¡Ja!
¿Y por qué el otro día, cuando entré en su cuarto, permaneció con los ojos cerrados sobre el diván, aparentando dormir, aunque estaba bien despierto? También lo noté. Podía tener mis razones, usted lo sabe. Admite entonces que también yo pueda tenerlas, aun cuando no las conozca. Raskolnikov acodó el brazo derecho sobre la mesa y apoyando el mentón en la mano, miró con fijeza a su interlocutor, cuya cara habíale llamado siempre la atención. En cierto modo se parecía a una máscara, blanca, rosada, de labios bermejos, la barba y los cabellos de un rubio casi blanco, con ojos demasiado azules y mirada demasiado fija e inquisitiva. En aquel rostro hermoso y de apariencia juvenil, a pesar de los años, había algo que impresionaba en forma asaz, desagradable. Svidrigailov vestía un elegante traje estival de tela liviana y su ropa blanca era impecable. En uno de sus dedos brillaba una gruesa sortija adornada con una piedra preciosa de gran tamaño. «Terminemos de una vez», exclamó de pronto Raskolnikov. «Aun cuando usted sea el más peligroso de los hombres, cuando se propone hacer daño, no trataré de disimular más, y voy a demostrarle en el acto que estoy decidido a afrontar cualquier situación. Vine para decirle que si persiste en sus anteriores designios acerca de mi hermana, si piensa aprovechar para ello el secreto que ha descubierto recientemente, lo mataré antes de que me detengan. Crea en lo que le digo. Le consta que soy capaz de cumplir esa amenaza. En segundo lugar, si tiene algo que decirme, como he creído advertir desde hace algún tiempo, hágalo ahora, pues el tiempo urge y acaso pronto será ya demasiado tarde». «¿Por qué tanta prisa? Cada cual tiene sus asuntos. Acaba de invitarme a ser franco, y a la primera pregunta que le formulo, elude responder. Siempre se imagina que estoy tramando no sé qué cosas y sospecha de mis intenciones. No se lo recrimino. En su situación es perfectamente comprensible. Pero por grandes que sean mis deseos de vivir en buena armonía con usted, no me tomaré la molestia de tratar de disipar esas suspicacias. En verdad, no vale la pena y en ningún momento me he sentido dispuesto a hacerlo. ¿Acaso le soy indispensable? Se lo pregunto porque he observado que no cesa de dar vueltas en torno mío. Eso se debe simplemente a que usted constituye un curioso motivo de observación. Lo fantasmagórico de su caso atrajo mi atención y me complazco en seguirlo de cerca. Eso es todo. Además, es el hermano de una persona que me interesó muchísimo en su oportunidad y que me dio amplios detalles de usted, lo que induce a suponer que tiene gran influencia sobre ella. ¿Le parecen suficientes motivos? Por otra parte, su pregunta es compleja y resulta difícil contestarla. Veamos, por ejemplo, ¿no ha venido aquí menos para hablarme de su situación que para comunicarme algo nuevo? Estoy seguro de que es así. Ahora bien, figúrese que yo mismo, en el tren que me traía a esta ciudad, contaba también con usted, esperando lo que me diría algo nuevo y que lograría que me facilitara alguna cosa. Los ricos somos así. ¿Que le facilitara qué? ¿Cómo explicárselo? Yo mismo no lo sé. Vea en qué sitio infame paso el tiempo. Pues bien, estoy a gusto, no tanto por el lugar, sino porque es necesario permanecer en alguna parte. Me divierto con esa pobre Katia, ¿la vio? Si por lo menos fuese un glotón, un gastrónomo de club. Pero vea lo que puedo comer, dijo señalando con el índice un plato de hojalata que contenía los restos de un bistec con patatas. A propósito, ¿ha comido usted? Apenas si probé mi comida, y no quiero más. En cuanto a vino, solo bebo champaña, y una copa me basta para toda la noche, sin contar que me hace doler la cabeza. Pedí una botella, porque tengo que ir a cierta parte y quería estar un poco animado. Traté de ocultarme como un colegial, para que no me viera porque me dije que su visita estorbaría mis planes. Pero todavía puedo pasar una hora con usted, agregó después de consultar su reloj. Son las 4:30. A veces lamento no tener ninguna especialidad. Si por lo menos fuera propietario,
padre de familia, fotógrafo, periodista o cualquier cosa que me permitiera matar el tiempo. Volviendo a lo que decía, creí que usted me impondría de algo nuevo. ¿Pero quién es usted y por qué ha venido a San Petersburgo? ¿Quién soy? Usted lo sabe. Un gentil hombre. Serví 2 años en la caballería. Luego viví en esta ciudad y por último me casé con Marta Petrovna, yendo a radicarme en el campo. Esa es toda mi historia. Usted es jugador, ¿no es cierto? Soy jugador con ventaja, vale decir, tramposo. ¿Hace trampas en el juego? Sí, por lo menos las hacía, asociado a otros fulleros. En alguna ocasión su proceder debe haberle proporcionado disgustos, hasta quizá reyertas terminadas a golpes. En efecto, algo de eso ha ocurrido. ¿Y bien? Pues muy sencillo. Podría batirse en duelo. Por lo menos eso produce cierta emoción. No le diré que no. Tanto más cuanto que no soy muy versado en filosofía. Confieso que vine a esta ciudad pensando antes que nada en las mujeres. Cuando apenas hace unos días que dio sepultura a Marta Petrovna, así es. ¿Por qué no? ¿Le parece que mi conducta es escandalosa? Me pregunta si me parece mal que se viva en el desenfreno y la depravación. En el desenfreno y la depravación. Caramba, usted va un poco lejos. Con el fin de proceder en forma metódica, me referiré en primer término a las mujeres. Oiga, ¿por qué razón debo abstenerme de ellas, si constituyen para mí uno de los mayores atractivos de la vida? Por lo menos eso es una ocupación. De manera que todas sus esperanzas se cifran únicamente en el libertinaje. Bien, aceptemos esa expresión, ya que tanto se empeña. Soy mujeriego. El sexo opuesto es para mí de primordial importancia. El libertinaje tiene algo de permanente que se funda en la naturaleza y que no sufre a consecuencia de los caprichos de nuestra imaginación. Algo que persiste como una brasa ardiente en nuestra sangre, siempre lista para dejar surgir una llama, que no se extingue de un momento a otro con el correr de los años. Confiese que en el fondo no deja de ser una ocupación. No hay de qué felicitarse. Es una enfermedad y de las más peligrosas. Admito que sea una enfermedad, como todo lo que pasa de los justos niveles o límites, que en este caso no pueden dejar de rebasarse, pero la gravedad varía según las cosas, según los casos. Es menester cierta moderación para no tener que terminar levantándose la tapa de los sesos de un tiro. Opino que un hombre honrado tiene que aburrirse en cierta medida. ¿Sería capaz de levantarse la tapa de los sesos? Vaya una pregunta, replicó disgustado Svidrigailov. Tenga la bondad de no hablar de suicidio, agregó sin la displicencia y la fanfarronería que había afectado hasta ese instante. Su expresión se alteró un tanto. Confieso que el pensamiento de la muerte no me hace ninguna gracia. Es una imperdonable debilidad, pero la temo y evito referirme a ella. ¿Ignoraba usted que soy más o menos místico? Siempre el espectro de Marta Petrovna. Continúan sus visiones. Dejemos ese asunto. Usted no entiende o no quiere entender. Hasta ahora no se me ha vuelto a aparecer. Oh, que el diablo se las lleve, exclamó irritado. Hablemos más bien de... Oh, el tiempo vuela. Es lástima. Me proponía contarle algo. ¿Acerca de alguna mujer? Sí, de una mujer. Un caso curioso. ¿No se siente mal en ese ambiente? ¿Carece acaso de la fuerza necesaria para dominar sus inclinaciones? Y usted me habla de esta manera. Me sume en el más profundo estupor, Rodion Romanovich, a pesar de que esperaba algo por el estilo de usted. Me habla de libertinaje, de depravación, de estética, un Schiller, un idealista. Es natural que sea así. Y hasta sería de extrañar que fuese de otro modo. Qué lástima que el tiempo corra tan deprisa. Usted es un individuo muy curioso. A propósito, ¿le gusta Schiller? A mí me encanta. ¡Qué extraordinario saltimbanqui es usted!, exclamó Raskolnikov con cierta repugnancia.
A fe mía que no, replicó Svidrigailov, echándose a reír. Bueno, aceptemos también esa denominación. En resumidas cuentas, ¿por qué no desempeñar el papel de saltimbanqui si con eso no se hace mal a nadie? He vivido 7 años en el campo junto a Marta Petrovna. Por eso, al encontrarme con un hombre de ingenio como usted, no me canso de charlar, sin contar que esa copa de champaña se me ha subido un poco a la cabeza. Hay una circunstancia especial que lo ha impulsado a venir a verme, sobre la cual prefiero guardar silencio. —¿Pero a dónde va? —preguntó de súbito con evidente sorpresa. Raskolnikov se había levantado, sintiéndose asqueado de sí mismo. Abrigaba la más absoluta convicción de hallarse frente al hombre más mezquino y vil que pudiera encontrarse sobre la tierra. —Quédese unos instantes más —suplicó casi Svidrigailov—. Pida una taza de té. Vamos, siéntese. No diré tonterías. Cesaré de hablar de mí. Voy a contarle algo. ¿Quiere que le refiera cómo me salvó una mujer para emplear su estilo? Hasta será una respuesta a su primera pregunta, pues se trata de su hermana. ¿Me permite que le cuente? Hable, pero le prevengo que, no tenga cuidado. Avdotia solo puede inspirar el más profundo respeto, aun tratándose de un hombre tan corrompido como yo. Y Svidrigailov dio comienzo a su relato.